Durante la sesión extraordinaria de este jueves, la Comisión Permanente del Congreso dio lectura al Decreto Gubernativo 4/2022, que establece una prórroga del estado de sitio por 30 días más en los municipios de Ixiguán y Tajumulco, San Marcos. Señora Presidenta, tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle fotocopias del Decreto Gubernativo número 4/2022 emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual se prorroga por 30 días el plazo de vigencia del estado de sitio en los municipios de Ixiguán y Tajumulco, ambos del departamento de San Marcos, emitido mediante el Decreto Gubernativo número 2/2002 del Presidente de la República y ratificado por el Decreto número 34/2022 del Congreso de la República de Guatemala. En razón de lo anterior y el ejercicio de las funciones que me confieren los artículos 138 y 139 de la Constitución Política de la República, remito a usted el referido decreto, cumpliendo así las atribuciones y obligaciones legales que me corresponden. El decreto 37/2022 fue aprobado con 91 votos a favor y con ello se ratifica el decreto publicado por el organismo ejecutivo sobre el estado de sitio. Durante los últimos 30 días, las autoridades del Ministerio de la Defensa han confirmado la localización de ilícitos y erradicación de matas de amapola en ambos territorios en disputa, por lo que se contempla que continúen estas acciones para la desarticulación de grupos armados. Bueno, vamos a iniciar el análisis entonces de este tema que lleva años, de verdad, este conflicto, licenciado Clavería, de Tajumulco e Ixiguán. De hecho, varios son los estados de sitio que se han establecido para controlar la situación. Realmente, ¿cuál es el trasfondo que podemos ver de este conflicto? Sí se puede observar como lo que se ha indicado, que es un problema limítrofe, ¿o qué más puede existir ahí de por medio que haga que este conflicto no tenga fin? Primero, el conflicto limítrofe es un viejo conflicto de 100 años. Que nunca se solucionó. Es un problema de agua y de linderos. El problema de fondo hoy es el problema de la plantación de la amapola por parte de los grupos de narcotraficantes mexicanos que operan en Guatemala financiando campesinos guatemaltecos y que son los que ponen la tierra y la trabajan para la producción de la amapola, de cual se deriva el opio, la heroína, la morfina. Desde luego no es cocinada en Guatemala, es cocinada en México, que aquí solo se saca la pasta, se traslada a México y ahí la procesan. Pero el problema grave es que efectivamente se ha desatado enfrentamientos desde hace ya muchos años entre grupos grupos distintos que conforman el narcotráfico en esa área, lo que ha afectado a la población en general. Y yo tengo muchos amigos en todas esas áreas de hace muchísimos años y me comentan que había momentos en que ni siquiera se podía trasladar desde Acaná para San Marcos, porque pasaba usted en el carro y le disparaban y lo podían matar. Por lo tanto, la gente optaba por buscar otros caminos vecinales, pero que también tenían que pagar peaje por impuesto puesto por las mismas bandas organizadas. Por lo tanto, este es un tema de fondo, este no es un tema tan simple como se ha querido plantear. Este es un tema que hay que entenderlo en su dimensión y buscarle una solución de mediano y largo plazo. Claro, porque al final el estado de sitio sí tiene cierta ayuda, pero también no es a mediano ni largo plazo, es a cortísimo plazo, si podríamos ver. ¿Usted cómo ve que se siga estableciendo estados de sitio? Porque también no estamos observando que se haga desarticulación de estructuras, si es que ya se utilizaron estos territorios para lo ilícito. No vemos entonces que se avancen investigaciones que puedan iniciar con ese proceso de depuración y resolución final del conflicto que podría estar, porque este es el escenario perfecto para estos grupos delincuenciales, y usted me podrá ampliar también esta información, aprovechar la crisis para gobernar, para apropiarse del territorio, ¿no? Claro, en la medida que hay caos, en esa medida ganan. Esto es parte de la dinámica y conviene criminal. Crear el caos. Es correcto. Para ellos. El caos hay que crearlo porque esa dinámica les permite ganar.
Y aquí hay una cosa que es importante plantearla, que hay comunitarios que apoyan a estos grupos criminales porque reciben dinero. Y por eso es que no se ha permitido el ingreso del ejército, de la policía y del Ministerio Público, y son rechazados en muchos lugares. Pero aquí hay algo que es muy importante. Yo creo que efectivamente el planteamiento tiene que hacerse en el corto y mediano plazo. Después de que termine esta prórroga del estado de sitio, debe de quedar instalada en todas estas áreas fronterizas destacamentos militares, conjuntamente con destacamentos policiales y trabajando coordinadamente con el Ministerio Público para seguir haciendo el trabajo operativo de inteligencia y de investigación criminal. De otra manera, vamos a volver a lo mismo. En 8 meses, 1 año, volveremos a tener otro estado de sitio. Pero déjeme decirle algo, Santi. No es cierto que sea bueno gobernar con estados de sitio, pero en algunos casos es una necesidad. Una necesidad porque hay áreas rojas que no se pueden controlar o que se salen del control policial y que es importante volverlas a ordenar y hacer que el derecho se cumpla para todos por igual. Yo destaco y retrotraigo algo que usted había indicado. Hay pobladores que apoyan a estos grupos. Sí. ¿Se da por la ausencia del Estado? Porque cuando inicia, pues a lo mejor en el momento no le prestaron atención o no pensaron la magnitud que iba a tener este problema, que fue el escenario perfecto para que pudieran instalarse los grupos delincuenciales, darle trabajo, darles oportunidades, ingresos a los pobladores que dijeron, bueno, ellos me están dando un trabajo mientras el Estado me dejó aquí abandonado a que nosotros resolvamos el problema. ¿Pudo ser esto entonces por el que se han ganado la voluntad de algunos comunitarios? Porque sabemos que otros que se han pronunciado en contra y que ya no quieren vivir así también. Sí. No, mire, yo creo que hay que hacer una investigación y un estudio a partir de la firma de los acuerdos de paz. Porque cuando se firman los acuerdos de paz, la propuesta es sacar los destacamentos militares, cerrar unas bases militares, pero no hubo el relevo policial, porque tampoco había una policía con el número suficiente de personal que se hiciera cargo. Se crearon grandes vacíos de poder que fueron utilizados y llenados, mejor dicho, por el crimen organizado. Y esto permitió que el poder real lo ejercieran ellos. Y hoy el problema es que el Estado está obligado a retomar todos esos vacíos de poder para, primero, que efectivamente se cumpla con la ley. Segundo, que se le dé paz y tranquilidad a los guatemaltecos. Y tercero, que se desarrolle en todas esas áreas, no solo de la base de la criminalidad o de productos ilegales, sino que de empresas y de mano de obra calificada que permita que todo el mundo gane y viva bien. Así es. Vamos a ir con unos datos para ir mostrando también ciertos elementos para este análisis, porque hay que tomar en cuenta que durante los primeros 30 días, los próximos 30 días también de esta prórroga a través de la continuación del estado de sitio, se continuarán limitando algunas garantías constitucionales en ambos municipios. Por ejemplo, queda prohibida toda reunión o manifestación masiva. También se podrá limitar la locomoción a través de la imposición de toques de queda locales. Queda durante el estado de sitio sin vigencia lo expresado en el artículo 6 de la Constitución, que es sobre las capturas de personas también. Y como suele suceder, al menos durante la vigencia del estado de sitio, se buscará mantener el control del territorio por parte de la fuerte presencia policial y también del ejército. Estas son algunas de las acciones que se estarán realizando. Pero vamos con otros datos, porque es importante recordar también que actualmente existe un estado de sitio impuesto en Tajumulco e Ixiguán por acciones delictivas que han persistido durante varios años. El objetivo del presente estado de sitio no solo es mantener la paz, sino además colaborar con las diligencias judiciales para llevar a cabo las capturas que sean necesarias. Este es el momento en que los pobladores, los guatemaltecos en ambos municipios deben perder el miedo y hacer las denuncias respectivas para que se pueda proceder a la aprehensión de los delincuentes, porque ellos también son pieza clave dentro de este proceso, ¿no? Las diligencias que se puedan hacer, los allanamientos que se puedan realizar, pero también de qué forma se va a equipar a la policía
para que ellos puedan cumplir con esas órdenes, porque no sirve de mucho que se giren las órdenes de captura, que ha sucedido, y que al final no se logren hacer efectivas, porque vemos que ahí está entonces también el enfrentamiento, ¿no?, contra las estructuras versus las fuerzas de seguridad. Entonces no se logra un resultado al final, porque ellos tienen muy bien controlada el área y hasta en puntos estratégicos están en las comunidades. Pero mire, uno de los graves problemas es no entender que los procesos operativos policiales y del ejército tienen que ser de mediano y largo plazo. Porque todo esto que usted ha planteado no se va a poder hacer en 30 días. Esto es un proceso. En la medida que usted tenga un destacamento militar, en la medida que usted tenga una estación de policía y que trabaje coordinado con el Ministerio Público, va a estar la ley presente, va a estar la seguridad pública presente. Y eso implica respeto a la autoridad. Y la autoridad tiene que hacer valer la ley y la autoridad. Esto es fundamental, Sandy. De otra manera, en poco tiempo vamos a volver a tener otro estado de sitio. De ahí la importancia de entender que hay que equipar el ejército, hay que darle tecnología, hay que darle armamento, hay que darle logística, hay que darle vehículos para que se movilicen en todas esas áreas fronterizas, al igual que a la policía. Aquí no es que vaya a fortalecer una institución en desmedro de la otra, no. Las dos tienen que ir creciendo y fortaleciéndose para que efectivamente puedan hacer el trabajo que se necesita hacer. Enfrentar la criminalidad organizada no es enfrentar cualquier cosa. No, definitivamente no. Pero, licenciado, ¿cómo poder avanzar y también ponerle fin a este conflicto que lleva años? Porque, mire, no es el único caso que se tiene en el país. No. Aquí estamos viendo entonces Ixuhuán y Tajumulco, pero ¿dónde me dejan Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán? Que están en situaciones pues similares, ¿no?, donde se señalan problemas limítrofes, pero también se señalan que hay estructuras que están plenamente establecidas. Pues es que usted tiene que entender que cuando, y los guatemaltecos también, que cuando se firman los acuerdos de paz y se sacan los destacamentos militares y se sacan las bases militares, no hubo el relevo policial. Y entonces los que quedaron fueron rutas abiertas, desde Petén hasta Huehuetenango, desde Izabal hasta la boca costa de Quesaltenango, para trasladar drogas y cualquier otro tipo de artículos. Y el resultado ha sido esto, porque el planteamiento que se ha venido haciendo a la población no es la verdad. El tema de fondo no son temas limítrofes, es tema de narcotráfico. Y eso hay que decirlo con absoluta claridad, que ese es el grave problema que estamos enfrentando los guatemaltecos hoy en todo el territorio nacional. No solo en Ixtahuacán, Tajumulco o Nahualá, Santa María Ixtahuacán, pues en todo el territorio nacional. Por eso, de ahí la importancia de entender que tenemos que fortalecer el Ejército y la Policía Nacional, y que eso no es una agenda política. El tema de seguridad es eminentemente técnico, Sandy, eminentemente técnico, no es un tema político. Así es. Bueno, esta es la conclusión del análisis sobre el estado de sitio que se ha prorrogado por 30 días más en estas dos